José Luis, ¿a qué te dedicabas antes de volar en parapente? Bueno, pues justo lo contrario que volar en parapente. Si volar en parapente es estar, como cualquier otro vuelo, estar por encima de la superficie de la Tierra a cierta altura, ¿no? Pues antes estaba por debajo, es decir, hacía espeleología. Hice bastantes años espeleología, aparte de otras actividades en el medio natural. Pues hacer montaña, esquiar, pues empecé a esquiar tarde, esquí de montaña, andar en bici, bueno, escalar un poco, eso es. Pero sobre todo hice bastante espeleo, ¿no? ¿Y cómo acabaste en el mundo del parapente? Bueno, pues porque fue unas circunstancias que se dieron favorables para llegar a este mundillo del vuelo, ¿no? Y eso fue, como en otras situaciones, cuando descubres algo, pues en concreto fue a través de un artículo que encontré. Yo ya había oído hablar de que se bajaba de las montañas volando en una especie de paracaídas, y llegó a mis manos un día, ya en verano del 87, llegó un artículo de una revista que era sobre un vuelo en Pirineos. Claro, que me quedé absolutamente impactado por aquello. Digo, yo quiero hacer eso. Había una dirección en el artículo que lo firmaba un tal Enrique Bullón, que fue redactor de Desnivel. Y nada, allí fui. Estaba en Madrid, era un sitio de Madrid perfecto. Y entonces conocí a los de la Escuela Nueva Aviación, en el que estaba el que fue mi monitor, Guillermo de la Torre. Y nada, pues aprendí a volar en un sitio muy habitual allí para la gente que vive en Madrid y en la cercanía, que fue en la Muela de Guadalajara. Ahí empezó todo. Después ya, ese mismo año, ya me vine a Asturias, en el año del 87. Y empecé a volar prácticamente pues en el 88, cuando ya tuve mi primer equipo propio, ¿no? Y me pasaron un contacto de la manera de contactar que había en aquella época, que era pues por carta, correo postal en papel o por teléfono. Entonces yo tenía un contacto telefónico y así conocí a Anselmo, el cubano, que igual hay gente que lo conoce, la gente de la montaña más o menos veterana, pues seguro que lo conoce, abrió muchas vías de escalada y tal, ¿no? Y a Manolo, y a Manuel Iglesias, ambos de Avilés. Y al mismo tiempo, más o menos, también conocí, yo vivía en Oviedo en aquel momento, conocí a los que formaban la mítica, los que crearon la mítica Escuela Altitud, que estaban Armando Montes, Alfonso, Pedro Fierro, Luis Rubio y Eduardo Bilbao, creo que eran 5, chino. Y ya con estos contactos, pues nada, empezamos a salir y a volar todo lo posible, con aquellos equipos primitivos. Volábamos en el Angliru, en el Naranco después, posteriormente, ¿no? Y por supuesto, al ser montañeros estos que conocí, sobre todo Anselmo, pues él que conocía muy bien la montaña asturiana, pues él nos actuaba de maestro de ceremonias, ¿no? Y nos decía, y como él conocía las posibilidades de despegar en las cumbres, como en el Tallo o en el Picurriello, pues claro, fue fantástico. Toda aquella época fue una suerte. ¿Y la vez que volasteis en el Picurrillo? Hombre, ese fue el vuelo estrella, digamos, la guinda del pastel, después de pasar por varios vuelos, casi siempre buscando las cumbres, porque en aquella época, a más desnivel con respecto al valle, las cumbres cada más altas, más tiempo volabas. Entonces, claro, el volar, despegar de la cumbre del Urriello fue un reto que nos salió muy bien, porque fue llegar y encontrar las condiciones perfectas, ¿no? Despegamos por el Espolón Norte, desde la misma cumbre, que aquello es, bueno, los que lo conocéis, es un canchal, que dice, bueno, que no se puede despegar, porque son piedras que ni siquiera hay un espacio mínimo para correr, y claro, aquello fue súper emocionante el poder despegar de allí, en todos los momentos previos y el vuelo y el posvuelo, ¿no? Es decir, hemos despegado del primer vuelo absoluto desde la cumbre del Pico. Es espectacular, ¿no? ¿Y en aquella época, cuando volabais en montaña, os manteníais o solo eran descensos? No, eran descensos. Lo que ahora ya está normalizado y es habitual, el poder permanecer en el aire a la altura del despegue o por encima, o incluso como hacemos habitualmente, aterrizando en el despegue, claro, aquello no existía entonces. Coño, ¿qué es una térmica? Ya empezaba a sonar, te dice, sí, es cuando se calienta y hay aire que te empuja hacia arriba, ¿no? Cuando sube la masa de aire caliente y tal, ¿no? Pero vamos, lo que es los primeros vuelos de permanencia, yo lo recuerdo en Sagón, con un ventarrón
O sea, el viento que choca contra la ladera, que viene del mar, choca contra la ladera y ahí se origina una franja ascendente. Entonces el tema era conseguir situarte ahí y hacer como vemos habitualmente en las gaviotas, ¿no? Están ahí haciendo pasadas y tal, pero aquello fue un logro, aquello fue un paso de gigante. Yo recuerdo que ya en Peral, en alguna ocasión, ya no solo eran volar el vuelo típico de despegue-aterrizaje, ¿no? Sino que hubo un momento, el año 89, ¿no? en el que ya, pues aparte de buscar información de lo poco que había, ¿no? Experiencia había muy poco, éramos prácticamente autodidactas, pero a base de buscar publicaciones, sobre todo publicaciones de Francia, hay una serie de libros históricos, ¿no? Que forman parte, digamos, de la prehistoria de la galería de libros de cabecera, ¿no? de los voladores, ¿no? Que llegaban a nuestras manos, pues uno conseguía uno, otro le conseguía aquellas primeras números de revistas del Parapente Mag, y ya vimos que ya no solo se podía descender, sino que había posibilidades de estar tiempo en el aire. Las primeras parapentes eran realmente paracaídas, que se habían modificado un poquitín la longitud de las líneas para que estuviera más con un ángulo más o menos elevado. Y claro, eran muy primarios, en construcción muy básica, ¿no? Eran una serie de lo que llamamos cajones, como una capa exterior, otra de abajo y una serie de paneles, de tabiques. Y claro, aquello realmente tenía, a nivel de lo que es volar, pues claro, volaban poco, ¿no? Después fueron evolucionando y cada vez eran más alargados, más estrechos, construcciones más complejas. Por supuesto, evolucionaba también la técnica de construcción, ¿no? Ya no era tan artesanal, ¿no? Pues el tema del diseño a través de aplicaciones informáticas, claro, pues se abrió paso como en otras fábricas de cosas, ¿no? Y entonces pues se fueron evolucionando y cada vez volaban más, y nosotros también cada vez volábamos mejor. ¿Recuerdas Sí. uno de tus primeros vuelos en los que te moviste un poco? Hiciste algo de lo que llamamos cross. Bueno, yo hice un vuelo que fue un vuelo, claro, en aquella época, pues un vuelo inédito, ¿no? Porque fue ya cuando ya, digamos, lo de volar en térmica ya estaba más familiarizado con lo de lo que es ir más allá del vuelo en el área oficial, digamos. Es cuando lo que llamamos ahora hacer cross, lo de ganar altura y alejarte en una dirección determinada, ¿no? O hacer un recorrido. Y eso fue en la zona del Valle de Ayer, en la zona, una de las zonas habituales, que es Cotobello, ¿no? Y ese sí que fue un vuelo que yo, claro, lo tengo en mi biografía personal como un antes y un después. Igual que el Picu, en Urrello fue un antes y un después, este sí. Este para mí fue el primer vuelo, digamos, en el que yo digo, esto es impresionante. O sea, el poder hacer 40 o 50 kilómetros, claro, era algo espectacular. Salimos de La Tejera, fuimos a despegar encima de Casomera, a sur, con Alberto del Río, venía también Javier Morán, el que tenía la tienda de bicis en Oviedo. ¿Quién venía más? Chus Bayón, que también voló ese día, y él voló hacia Pajares, y alguien más. Y claro, despegamos, y aquello de despegar y subir 1000 metros, y dice, ¿esto qué es, macho? Esto es la estratosfera. Ir al puerto a Piedrafita, de Piedrafita ir a Vegarada, de Vegarada cruzar por encima de Cuevas al Torres, y del Torres volver hacia Collanso por el Retriñón y todo eso. Claro. Bueno, este es un equipo ideal para cualquier montañero, porque podemos llevarlo a cualquier actividad y poder volar o no. ¿Por qué? Porque no es como un equipo normal que ya tiene un peso-volumen importante. Esto es un equipo de 1,5 kilos en total, con lo cual eso nos permite el poder hacer una actividad de montaña y llevarlo para hacer el descenso. Y si no volamos no pasa nada, porque 1,5 kilos no supone un esfuerzo como llevar un equipo, pues, de los que podemos considerar normales, ¿no? Más pesados. Aparte que este tipo de velas levanta, despega, ¿veis? Que prácticamente no tengo que hacer casi nada. Este tipo de equipos levanta, infla muy bien, aterrizas, son más pequeños,
aparte de más ligeros, por supuesto más pequeños. Tienen una construcción más reducida en materiales, etcétera, ¿no? Y hace que sea muy fácil de volar y de despegar. Así que venga, hay que animarse a hacer un curso, primero a probarlo en biplaza, como pasajero, y después ya a hacer un curso de iniciación de unos días y a volar. Parapente, ¿para quién? Para todos. ¿Y todos qué quiere decir? Pues vamos a poner un margen. Primero, no hace falta ninguna condición física especial. Es una persona normal. Y en cuanto a edad, pues hombre, por poner unos márgenes, digamos que es válido para personas de edades entre 15 y 90 años. O sea, que nadie piense que es muy mayor para hacer esto. Dice, no, yo ya no. No. Esto está al alcance de todos. El que no vuela es porque no quiere. El año 1990 fui a Orduña, que estaba haciendo de aquella época Asier el cursillo, con una vela de 9 cajones, y la verdad que me enamoró. De aquella no tenía tiempo y me lo había anotado en la agenda. En el año 91 retorné a Asturias y imagínate si me gustaba que antes de hacer el cursillo me compré la vela y lo vine a hacer el cursillo al Pico San Martín, aquí ahora mismo donde estamos. La verdad, hice el cursillo, era un cursillo de una semana muy básico y los materiales de aquella época pues eran, pues mira, era prácticamente un arnés de escalada con una tablilla y unos parapentes, pues nada, nuestra idea era subir al monte, pegar un descenso, aterrizar y disfrutar, la verdad que disfrutábamos mucho. En esos años 90 la evolución del material fue tremenda, es decir, prácticamente de un año para otro el material que tenías había quedado obsoleto. Yo empecé con un arpeje que tenía 9 cajones, al año tenía una vela, no, al año no, a los 6 meses, una vela ya que fabricaban en Bilbao que era un Horas de Holártica, y al poco me pasé a una vela israelita de Azco. Bueno, la verdad que tengo un grato recuerdo de ella. Bueno, me acuerdo a los 6 meses, pues nada, sin tener ni pájaro la idea, me fui al Pienzu y de repente, pues nada, a las 11 de la mañana estaba ahí arriba. Y lo veía muy guapo, pero no me atrevía. De repente aparece una moto de trial, en los años 90 se podía, eso sí, y aparece Fernando San Pedro, que era un volador veterano, y antes de que me diese cuenta, pues nada, estaba volando y había aterrizado en la playa de la Espasa, con un subidón que, bueno, tremendo. En la villa empezamos a volar, pues, Asier, Tejerina, Sarasola y yo, y empezamos a volar, bueno, sin tener mucha idea, la verdad, pues, en Morillón, en La Campa, en Sariego, y nuestra idea de aquella era, pues, prácticamente pegar un vuelo, descender, y bueno, y había veces que subíamos a un monte y volábamos pues 3 o 4 veces. Y en cierta manera también éramos, yo creo que conejillos de indias de las empresas fabricantes de parapente. Que aquella también, aquí en Asturias se llegó a fabricar un parapente por la empresa de cometas Eolo Gaila, que fue el Siroco, que fue un parapente que voló muy bien para la época y fue mítico. Y luego nada, empezamos ya a volar en térmica, ya, ¿cómo os diría yo? En principio nuestra idea era prácticamente con las térmicas sostener, es decir, alargar el vuelo y estar la mayor cantidad de tiempo posible volando. Se volaba en costa, lo que son vuelos de ladera, y poco a poco empezamos a conocer los vuelos de distancia. Luego, durante una época, ya dejé de volar
y retorné. Y cuando retorné, la verdad, lo que quedé impresionado sobre todo fue los grandes avances que había tenido este mundillo, es decir, en seguridad, en meteorología, en aerodinámica, en todo, la verdad. Antes, para volar, cuando volabas, si no se te había plegado media docena de veces un día de vuelo de técnica, pensabas que era el vuelo humano. Y ahora, para que se pliegue un poco la vela, la verdad, puede pasar 6 meses, un año. Es decir, la seguridad ahora mismo es tremenda. Y luego, bueno, las nuevas generaciones que están pisando pero muy fuerte y haciendo unos vuelos que eran impensables para nosotros hace muchos años. Yo, de hecho, este año me he hecho 2 vuelos de más de 40 kilómetros que hace 30 años o 20 pensabas que eran imposibles. Y ahora, por el conocimiento, por el material, por todo, sobre todo por la gente nueva que nos está, la verdad, enseñando muchas cosas. Por último, pues, no lo sé. Sinceramente, este es un vuelo muy técnico, el aprendizaje es lento, hay que volar siempre en compañía, y lo bueno que tiene, aparte de disfrutar del medio ambiente, de la naturaleza, Bueno, las principales diferencias entre el parapente en la actualidad y el parapente antiguamente son sobre todo la seguridad. Actualmente el parapente es muchísimo más seguro de lo que era antes. Sigue siendo un deporte de riesgo, pero no tanto como antes. Y uno de los principales motivos por los cuales esto ha cambiado es las predicciones meteorológicas. Actualmente tenemos mucha información y muy fácil de conseguir sobre qué va a ocurrir el día siguiente cuando preparamos un vuelo.
aplicaciones como el tiempo.es, no hace falta irse mucho más lejos, ya te dicen, por ejemplo, las nubes que va a haber, si va a llover o no, y sobre todo el viento, que es nuestro principal enemigo en el aire. Enemigo y amigo, porque nos ayuda a volar, pero si está muy fuerte es muy peligroso. Entonces, antiguamente tú salías a volar, tenías buen viento, buena dirección y salías a volar. Y quizás una hora después, pues había vientos de 50, 60 kilómetros por hora que no te los esperabas, claro. Y no había manera de prever eso. Y con esos vientos, vamos, es peligrosísimo volar. Seguro que acabas teniendo un accidente. Pues actualmente, mirando páginas sencillas como el tiempo.es o Meteoblue, ya puedes asegurarte que al día siguiente no va a haber vientos muy fuertes y ya solo con eso pues ya vas a evitar un accidente. Luego también puedes mirar si va a llover, si no, pero bueno, el parapente puede volar incluso algo mojado, no mucho, el tiempo suficiente para que aterrices. Entonces si te llueve en vuelo, pues bueno, tranquilamente vas a aterrizar y ya está. Entonces, sobre todo el viento es lo que ha mejorado mucho las predicciones del viento han mejorado mucho la seguridad. Porque actualmente, por ejemplo, yo si quiero volar mañana, miro una aplicación como puede ser el Meteoblue mismamente y veo que mañana los vientos no van a superar los 20 km por hora, suficiente. No sé si voy a volar bien o mal, no lo sé, no sé si va a llover o no, si va a haber muchas nubes, pero ya sé que no voy a tener ningún problema con el viento. Entonces eso es fundamental en el parapente. Y luego, por supuesto, una cosa que mejora mucho en la actualidad también, pues es que con las previsiones meteorológicas también puedes acertar si un día va a ser muy bueno de vuelo o muy malo. Hay aplicaciones como el XC Skies o el Meteoparapente, que ya son más avanzadas, las cuales te van a decir si vas a tener buenas térmicas, malas térmicas, si vas a tener una buena altura de vuelo, que llamamos techo. Entonces, el tema de la meteorología es, yo creo que el principal avance en el mundo del parapente. Después, una vez, claro, eso sí entendemos que lo más importante es la seguridad en vuelo, yo entiendo que así es. Si ya hablamos de rendimiento y demás, pues evidentemente en la actualidad también ha mejorado muchísimo. En las velas actuales vuelan mucho más que las anteriores. Anteriormente, pues no sé, igual tenían un planeo de 1 a 3, 1 a 4. Eso significa que por cada 3 metros que avanzas, pierdes 1. Mientras que antiguamente era por cada 10 metros que avanzabas, o sea, mientras que actualmente por cada 10 metros que avanzas, bajas 1, entonces llegas mucho más lejos. Respecto a los vuelos en la actualidad, son mucho más largos debido a estos avances en la meteorología, debido a los avances en los parapentes. Entonces, una vez que elegimos una zona de vuelo, según la meteorología del día, no solo con la meteorología del día, también debido a que ya hemos volado durante todos estos años en muchas zonas diferentes de Asturias, conocemos las características locales de cada vuelo. Hay valles, como por ejemplo el valle que va desde Moreda hasta San Isidro, que ya sabemos que aunque las previsiones meteorológicas den estes, por ejemplo, ya sabemos que ese valle durante la primavera, el verano, siempre sopla de oeste. Es una cosa rara, ¿no? Y es porque el viento siempre va de abajo arriba en los valles. Como la orientación de ese valle es de este a oeste, de oeste a este, entonces el viento siempre sopla de oeste. Se forman unas brisas de valle que pueden con los vientos dominantes meteorológicos. Entonces, también la experiencia de haber volado durante años en las diferentes zonas de Asturias nos ayuda a volar más lejos y más seguros. En la actualidad se han hecho vuelos muy largos gracias a que se ha conseguido unir zonas de vuelos que ya estaban investigadas, vamos a decir. De esta manera, uniendo varias zonas de vuelo que estaban alejadas, se han conseguido hacer vuelos más largos. Por ejemplo, antiguamente se volaba en la zona de Ayer, en Cotobello, que es un vuelo típico de toda la vida,
y se volaba aquella zona, vamos a decir, local. Con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se fue alargando ese vuelo hacia San Isidro hasta que por primera vez se consiguió hacer el vuelo Cotobello-San Isidro, a base de ir investigando los diferentes valles. Y entonces ese vuelo ya quedó como un vuelo bastante fácil de hacer porque ya se conocía. Se volaba en el Aramo, se volaba todo el Aramo y lo mismo, se fue volando, se fue consiguiendo hacer el Aramo entero desde lo que es el este hasta, desde que es el oeste hasta el este, desde que es la zona de la Mostallal hasta la zona del Gamoiteiro, por los dos lados, por el sur, por el norte. Se volaba en la zona de Oviedo, entonces con el paso del tiempo se consiguieron unir todas estas zonas. Por ejemplo, se salía de Oviedo, se iba al Aramo y desde el Aramo se iba a Cotobello y desde Cotobello se subía a San Isidro. Entonces eso es un vuelo muy largo que se consiguió hacer en Asturias gracias a esa experiencia previa de los vuelos locales. Otra zona también que se hicieron vuelos muy largos es la zona de Nava. Se volaba en la zona de Nava, local, vamos a decir. Se volaba en la zona de Infiesto, se volaba en la zona de Cangas de Onís, se volaba en la zona de Panes, y con el tiempo se consiguió juntar todos esos vuelos. Salir desde Nava, volar encima de Infiesto, Cangas de Onís y llegar hasta Cantabria. Así es como se consiguió hacer vuelos de larga distancia, estamos hablando de vuelos ya de 70-80 kilómetros, gracias a esa experiencia previa que hubo con los pilotos que hacían vuelos más locales, pues se consiguió añadir. Bueno, cuando volamos, es en altura, vamos a decir, llega un momento que no sabes si estás subiendo, estás bajando, no tienes ninguna referencia, ninguna montaña, el cielo no te da ninguna referencia, y entonces necesitas un aparato que te diga si estás subiendo o estás bajando. Actualmente tenemos aparatos muy pequeños, muy ligeros, nos marcan la posición en la que estamos, dado que tienen GPS, nos marcan si estamos subiendo o bajando, dado que tienen un bariómetro, por la diferencia de presiones, tenemos una precisión muy alta de si estamos subiendo, prácticamente de metros, bueno, de 1 metro. Mientras que el GPS tiene una precisión de 5 metros, eso no nos serviría para saber si estamos subiendo o bajando, sí para saber dónde estamos. Un bariómetro nos dice, como podéis ver, si estamos subiendo vamos a decir, en metros, incluso menos de metros. Cuando pita significa que estamos subiendo y entonces significa que tenemos que girar como los pájaros para coger altura. En mi caso, lo que es dentro de Asturias, con este pitido que nos ayuda a girar porque las ascendencias térmicas son pequeñas, entonces nosotros tenemos que girar en esa zona pequeña para no salirnos de ella, pues he llegado a coger en Asturias alturas de 2000, 2500 en zonas propicias para ello, más al sur, lógicamente, contra más al norte, menos ascendencias. Y compañeros míos han llegado a coger incluso 3000 metros en Asturias, 3500 incluso en Asturias, las zonas sur de Asturias. Entonces este aparato es imprescindible para volar. Nosotros sin este aparato volaríamos igual, pero no seríamos tan eficientes. En la actualidad los equipos, como he dicho, son mucho más seguros. Las velas son más seguras, las sillas son más seguras, más cómodas. Aún así llevamos un paracaídas de emergencia, es un pequeño paracaídas, no es igual que el paracaídas que usan los paracaidistas, es más pequeño, se cae más rápido, pero es suficiente para si tienes algún tipo de incidencia. En Asturias es muy difícil tener alguna incidencia, pero bueno, por si la tuvieras en Asturias, vamos a decir, el momento que la vela deja de volar y no ves que no va a recuperar, entonces tú estás cayendo, lanzas ese paracaídas, abre muy rápido y te permite caer a una velocidad lo suficientemente pequeña para que no tengas un accidente cuando aterrizas. En la costa no tenemos turbulencias térmicas, no tenemos ascendencias térmicas. Entonces no podemos subir alto, pero tampoco tenemos las turbulencias derivadas de esas ascendencias térmicas en la costa. Volamos con el viento, lo que se llama vuelo en dinámica. El viento rebota en el acantilado, sube y te permite volar solo encima del acantilado, que es el único sitio donde el viento sube. Esos vuelos, al no tener ascendencias térmicas, evitan las turbulencias térmicas, pero
tienen turbulencias debidas al viento. Y como se vuela con más viento del que se vuela en interior, vamos a decir, en las zonas térmicas, hay turbulencias derivadas del viento. Lo que pasa es que siempre volamos en la zona del barlovento del viento. Y las turbulencias siempre están generadas en el sotavento. Entonces, tú vuelas solo en el barlovento, no deberías tener problema. Pero, claro, al volar con vientos fuertes es más peligroso por ese tema. Entonces, los vuelos de costa son vuelos muy agradables una vez que estás en el aire, pero hay que tener muchos conocimientos de dónde estás, de volar en viento fuerte, aterrizar en viento fuerte, despegar en viento fuerte. En mi caso, lo que más me gusta son los vuelos de distancia, el hecho de salir de un sitio y gracias a tus habilidades, a la experiencia tuya, de los pilotos previos que volaron, conseguir llegar lo más lejos posible. Y también la modalidad que llamamos caminar y volar, que está muy de moda actualmente, y los Sky and Fly. Y esto también es debido a que los parapentes cada vez han avanzando más en el tema de aligerar el peso. Actualmente hay velas que pesan 3 kilos nada más, cuando anteriormente lo normal eran 6, y sillas que pesan 2 kilos, cuando lo normal, lo habitual eran 5 o 6, y en competición 10 kilos. Entonces podemos conseguir un equipo de 10 kilos, con el cual podemos subir a montañas muy altas con un esfuerzo relativamente bajo, no como antes. Yo personalmente volé en 14 etapas, desde Galicia hasta Cantabria, saliendo desde Galicia y sin usar ningún tipo de coche, ni transporte público, ni nada, solo caminando y volando, con un equipo de aproximadamente de 10 kilos, entre 10 y 15 kilos. Subí andando a diferentes picos y bajaba volando. Si haces solo un día, pues no lo notas, pero cuando llevas 3 o 4 días ves lo complicado que es subir a un monte, encontrar un sitio orientado a la dirección que tú quieres, porque tú no puedes decidirlo. Tienes que subir a ese monte y tienes que pelear con las condiciones meteorológicas de ese día. Dices, bueno, hoy hay este viento, hay esta nube, hay estas condiciones, y yo tengo que ir a este sitio a volar, porque es el que me toca este día. Entonces tengo que buscar un despegue que me valga. Entonces el hecho de encontrar ese despegue, de haber podido volar sin haber decidido tú el sitio, es muy gratificante. Los vuelos son más cortos por eso. Entonces yo en esta modalidad, los primeros días, los primeros 7 días aproximadamente, en la zona oeste de Asturias, la verdad que volé muy poco. Conseguí volar todos los días, pero volé muy poco. Asturias, la frontera. Empezamos en Galicia. A la Transasturiana 2022, etapa número 1, Alto del Pousadoiro. ¿Está bien? A ver que hinche bien. Vale, está bien. Venga, suerte. ¡Yujú! Bueno, se acabó el día 2. Me quedan unas 2 horas y media para llegar a Jarrio. Así que nada. Buenas. Hola. Rocín, Voy. ¿a dónde vas? Hasta el Pico Jarrio. Bien, hay una tirada. Sí. Bueno, despegado de antes del Pico Jarrio, buen despegue, mucho viento y tenía mis dudas y al salir casi no avanzaba, pero bueno, conseguí salir bien, avanzar un poco y ahora ya por fuera mejor, un poco movido al principio y ahora me acerco a ver si puedo al Pico Jarrio. Bueno, aterrizado en Otur, el despegue es aquel pico que se veía al fondo verde, había brisa, despegué bien, pero esta montañita de aquí adelante sotaventa un poco el despegue. Hacer algo en el segundo vuelo, menos mal, a ver si pillo aquí algo, lo dudo, pero bueno.
Día asturiano, total. Daba el sol y está la nube metidísima. Ya directamente no hay camino. Ahora ya a buscarse la vida. 8:51 de la tarde. Ahora ya sí que se acabó. Cabo vídeo al fondo. Llegando casi arriba y los árboles no se mueven demasiado fuerte, así que estoy yendo a toda hostia, a ver si me da tiempo de despegar. El pueblo de Villar, y justo a su derecha hay un arbolito y ahí es el despegue. El aterrizaje, un sitio muy limpio, la verdad. Aquí no había ningún problema. Y el planeo, bueno, bien. Bueno, pues hay que acabar la senda, que va desde Cáceres hasta Oviedo. Con la media luna se acabó por ahí. ...12 de la Transasturiana. Hoy traigo compañeros, hasta un perro traigo hoy. Thor, saluda. Thor genial en Instagram, añadirlo. Thor.genial. Thor.genial. Pues bueno, un buen vuelo. Ahí está Infiesto. Y están formando unas nubes negras un poco feas, así que bueno, igual al final sí que me mojo. Día 14 de la Transasturiana, hoy toca el Benzúa. Ese es el mini despegue del Benzúa. Bueno, el Benzúa realmente es aquel pico de arriba, pero llevamos el Benzúa a toda la ladera. Llegando a Resquilones desde el Benzúa. Llegando a la ladera de Llanes. ¡Venga, venga! ¡Quiero hasta tiro! Asturias, y en cuanto cruce el río o a la mitad del río ya estaré en Santander. ¿Qué te dio por ir a volar al Himalaya? Aquello fue un viaje que surgió
de una manera, pues bueno, como otros sitios, dice, oye, pues había un libro que yo le llamaba el libro gordo, que compró Juanjo, en el que era una recopilación de las mejores zonas del mundo. Entre ellas venía Pir, el norte de la India. Y entonces, bueno, pues ahí surgió, primeramente, Juanjo, Vicky, Vicente, pues bueno, empezó un poco a gestionarse un poco en la posibilidad de ir allí. Eso fue en el año 18. Claro, uno de los mejores sitios del mundo, con un entorno de montaña. Ya ese sitio fue descubierto en parte por el mítico John Sylvester. Bueno, ese y lo del Karakorum, porque lo que hizo en el Karakorum, tela marinera, y ahí se va mucho menos que a Vir. Y entonces, claro, eso fue trascendiendo y bueno, total, que planteamos el viaje. Cuando yo me enteré de que Juanjo y Vicky ya estaban en ello y Vicente, digo, yo también. Vir es Himalaya, es pre-Himalaya, bueno, es la vertiente sur del Himalaya, ¿no? Y claro, pues dice, oye, es una ocasión única. Y efectivamente, claro que yo, la verdad es que llegas y dices, esto es un mundo, es el tema el man de la montaña, pero macro, ¿no? O sea, imponente, y eso que es la vertiente sur. ¿Y cómo fueron los momentos previos a que la nube te chupara? Bueno, pues yo tuve el incidente, efectivamente. Ya, el inicio solo. Yo tuve el incidente que tuve allí, que fue al tercer día de llegar allí. Pues bueno, pues ya habíamos volado 2 días y estaba volando cerca de un mítico pico que hay en torno a 5.000, que es el Big Fay. Y pues bueno, pues ya prácticamente íbamos al aterrizaje, ya había hablado con Juanjo esto, oye, vamos a aterrizar, vale, yo me entretengo un poco más aquí y voy para allá. Bueno, pues eran nubes, el día evolucionaba, todos los días evolucionaba el tema de nubes, se cerraba el día, acababa en tormenta, y ese día pues yo digo, bueno, pues de momento no había problema, tenía días de escape, tenía cielo azul, delante, detrás, así que había nubes. Entonces, bueno, pues iba y hacía idas y vueltas entre nubes, pero de pronto pues se formó una nube de manera, con una velocidad, yo jamás vi algo así, porque fue de tener vistas azules delante a estar envuelto por completo en una nube que posiblemente se alimentó de 2 o 3 valles, ¿no? Vertientes. Había como 4 valles convergiendo ahí en ese pico y aportaron seguramente una humedad brutal. Y se formó una nube que, claro, que me envolvió. Ya no es que yo me metiera en ella, es que ella se metió en mí, como quien dice, ¿no? Total, que ahí, cuando pierdes la visibilidad, pues ya no sabes para dónde vas. La única manera es tener una brújula. Intentar perder altura para recuperar la visibilidad por debajo de la nube, pero cosa que no ocurrió. La nube fue creciendo. Cuando una nube de ese tipo crece y evoluciona, se tormenta, pues digamos que tiene vida propia. Y dentro hay una serie de corrientes ascendentes, que hay un momento que si estás metido ahí, pues no te escapas. O sea, te suben, y el problema es que yo cuando me empezó a poner ya de los nervios, o a estresarme, fue cuando sabía lo que podía pasar, que me subiera sin control hasta una altura, porque claro, eso puede ser que sean 7.000, que sean 8.000, y si te sube a más de 5.000 o 6.000, claro, la temperatura, ¿qué pasa, no? Pues cuando estás a 8.000 igual fuera hay 40 grados bajo cero. Aparte de aparato eléctrico y una violencia, meteorológica, por el tema de corrientes, brutal, que hace que aquello se mueva y que puedas perder el control y tener un accidente grave. Entonces, afortunadamente, pues digamos que la nube me escupió en un momento dado muy hacia atrás de la zona, digamos, de confort, vamos a llamarla así, de la zona donde supuestamente iba a aterrizar, que era la vertiente sur. Me metí unos valles hacia atrás y ya cuando perdí altura ya estaba, no sabía dónde estaba y ya no tenía opción nada más que aterrizar sin hacerme daño, que ese fue el primer objetivo, de decir, no me puedo hacer nada, porque no sé dónde coño estoy. Y la vuelta a la ladera, a la vertiente, digamos, que daba a la zona poblada, pues estaba muy lejos. Claro, yo me voy al de ayer, lo tengo clarísimo. Atrás es donde...
Ahí va. Bueno, menuda enriscada. Esto no es una enriscada, esto es algo más serio. Tendría que subir teóricamente allí. Tengo dos opciones, o subir allí, intentar despegarte por allí, o ir por aquí, que esto pueden ser hasta allí, hasta el fondo de ese valle. Pues eso no sabe, se sabe lo que puedo tardar. Un día, dos. Voy a salir. Mañana va a estar bueno, me voy a levantar a las 6, voy a caminar muy despacio. No tengo comida, tengo algo, tengo un trozo de barrita, 2 o 3 almendras. Claro, nadie ha dicho que ahí puede estar en las montañas de atrás. Exacto. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. Están más altas. O sea, creo que lo primero que deberíamos empezar es hacer un barrido con la emisora. Only peak over here, which is that height. And we were off the route, what we planned. Here, not that side of mountain. Una señal. Bueno, aquí estoy en lo que es posiblemente mi tercer bivac. Llevo 2 días sin comer y hoy pues tampoco. Esto es tan enorme que bueno, que intentar remontar desde un fondo de valle hasta las cumbres son días, ¿no? O sea, son días y sin comida, pues bueno, fíjate. Este es lo que va a ser posiblemente mi tercer bivac. Tengo la esperanza de que ese collado que hay ahí ya sea de vista al valle de atrás. No he sido capaz de hacer fotos de todos los bivacs que he ido haciendo, de los pasos, del paisaje, porque estaba tan abatido, tan pesimista, que digo, bueno, total, ¿para qué? Si igual no salgo de aquí. A ver, Cheluí, si tienes una señal para mí, extiende parapente, aquí helicóptero. A ver, Cheluí, si tienes una señal para mí, extiende parapente. A ver, Cheluí, si tienes una señal para mí, extiende parapente. Hoy he tenido una gran decepción. Después de un gran esfuerzo, llevo 3 días sin comer, solo bebiendo agua de nieve. Entonces he tenido una gran decepción porque he podido acceder a un collado que está a 4100 y pico y me llego y no es despegable porque es un cortado. Esta es mi cuarto bivac. Ahora estoy a casi prácticamente 4000 metros y entonces, bueno, no tengo saco, no tengo colchoneta. ¿Qué vas tú sola? Bueno, se supone que he bajado por aquí. No me lo puedo ni creer. Mi primer agua de verdad en 4 días. Jolín, madre mía. No sé ni cómo estoy vivo. A ver, Cheluí, vamos a echarte, tirar un arnés para intentar subirte al helicóptero.